Multimillonario maldice a Black que intentaba entrar en su oficina. Minutos después, ella le salva la vida. Clara se movía por la finca Parker como una sombra. Silenciosa, cautelosa, invisible. A sus 62 años, sabía que no debía molestar a un hombre como el señor Parker, el multimillonario frío y brusco que ladraba más de lo que hablaba. Pero ese día, notó algo. Sus pastillas para la presión arterial seguían en la encimera de la cocina. Dudó un momento, luego entró con cuidado en su estudio para traerlas. «¿Qué haces aquí?», exclamó. «Sal ya». Antes de que pudiera responder, él se tambaleó. Su rostro palideció. Se aferró el pecho con una mano. El frasco de pastillas se le cayó de la mano a Clara cuando el instinto se apoderó de él. Corrió hacia él, no como una criada, sino como alguien que ya había visto esto antes, alguien que había perdido al hombre que amaba por culpa del mismo ladrón silencioso. ¿Desde dónde me miras hoy? Bocadillo de diálogo. Saluda en los comentarios. El viaje de Clara apenas comienza. Clara Johnson llevaba trabajando en la finca Parker poco menos de un año, aunque no se notaba por la forma en que se deslizaba por sus pasillos de mármol. Era de esas mujeres que nunca armaban un escándalo, nunca dejaban un plato sin lavar, nunca levantaban la voz ni siquiera cuando le hablaban como si no fuera de casa. Y en esa casa, eso ocurría con bastante frecuencia. El señor Charles Parker III era un hombre de costumbres. Viudo hacía 5 años, permanecía en su oficina casi todos los días, absorto en viejos informes financieros y libros raros. Charles, quien en su día dirigió un vasto imperio logístico, se jubiló prematuramente después de que un derrame cerebral le quitara la mitad de la visión y toda la paciencia. Tenía demasiado dinero, pero muy poco cariño, sobre todo para aquellos que consideraba inferiores. Clara lo había aprendido desde muy joven. La primera semana que había empezado, lo había saludado amablemente mientras colocaba sábanas limpias en el armario del piso de arriba. Él no había levantado la vista de su silla. «No necesito conversación. Solo limpia el lugar», había dicho. Así que ella lo hizo en silencio, con eficiencia. De todas formas, no estaba allí para que la elogiaran. Estaba allí porque los alquileres en la ciudad habían vuelto a subir, y la seguridad social ya no les daba la talla, porque su nieta, la pequeña Amaya, soñaba con ser maestra, y Clara le había prometido ayudarla con la matrícula cuando llegara el momento. Porque mantenerse ocupada le impedía pensar en las noches en que el lado de la cama de Harold estaba frío, y así había sido durante más de 20 años. Harold, él era la razón por la que Clara había reconocido las señales tan rápido ese día. Cuando entró en ese estudio, no intentaba entrometerse. El pequeño frasco naranja había estado olvidado en el mostrador, y ella sabía que el hombre tenía instrucciones estrictas de tomarlo después de comer. A menudo era demasiado orgulloso o demasiado olvidadizo para hacer lo que le decían los médicos. Lo había visto antes en Harold. La terquedad, la negación, el lento declive. Esa mañana, el señor Parker estaba pálido. Su respiración era superficial. Clara lo había notado porque notar era lo que hacían las mujeres como ella. Siempre observando, siempre ajustando. Pero cuando entró en el estudio para colocar suavemente el medicamento en su escritorio, fue como pisar cristales rotos. Él espetó. «¿Qué haces aquí?», rugió, levantándose demasiado rápido. «Te dije que esta habitación está prohibida. Sal ahora». Su voz se quebró por la edad y la ira. Clara se quedó paralizada, murmuró una disculpa y comenzó a retroceder, pero en ese instante, su rostro se relajó. Sus labios se entreabrieron como si fuera a hablar de nuevo, pero no emitió ningún sonido. Su mano temblaba en el aire. Entonces cayó. No había nadie más en la casa. Clara no pensó. Corrió a su lado, arrodillándose en el suntuoso suelo de caoba, con el corazón latiendo como no lo había hecho en años. «Señor Parker, ¿me oye?». No hubo respuesta. Su cuerpo estaba pesado, sin vida. Un costado se le encorvaba. Su respiración era superficial, irregular.
El mismo jadeo que había oído una vez en la habitación del hospital cuando Harold se agarró el pecho y los monitores sonaron. No sabía qué hacer en aquel entonces. No sabía RCP, pero había aprendido. Sí que había aprendido. Tras la muerte de Harold, se ofreció como voluntaria en el centro de salud comunitario. Pasaba los sábados formándose con enfermeras y paramédicos más jóvenes, aprendiendo a responder en caso de emergencia. No fui lo suficientemente rápida para mi esposo, le dijo una vez al director. Pero no volveré a ser lenta. Y ahora allí estaba, con las rodillas apoyadas en una alfombra cara. El hombre que nunca le había dado las gracias yacía inconsciente frente a ella. Le tomó el pulso. Débil, pero allí estaba. Le inclinó la cabeza y le despejó las vías respiratorias. Sus manos se movían con silenciosa determinación, recordando cada paso. 30 compresiones, 2 respiraciones una y otra vez. Vamos, vuelve, susurró. En algún lugar de la habitación, el reloj antiguo seguía sonando indiferente. Finalmente, un gemido. Luego otro. Los ojos del señor Parker se abrieron de golpe. Su primera palabra fue un caballo. ¿Qué? Tuviste un infarto, dijo Clara suavemente. La ayuda está en camino. Había llamado al 911 mientras lo atendía, sin soltarlo. Su voz había sido tranquila, clara. Incluso les había dado a los paramédicos el código de la puerta. Llegarían en minutos. Por primera vez, Charles Parker la miró y no vio a ninguna criada. Vio algo más. Una mujer de manos firmes y ojos temblorosos. Una mujer que acababa de devolverle algo que ni siquiera sabía que estaba a punto de perder. La vida. Intentó hablar de nuevo, pero ella negó con la cabeza. No lo intentes ahora. Ahorra fuerzas. Las sirenas de la ambulancia empezaron a sonar a lo lejos, cortando el frío aire de la tarde. Clara se sentó a su lado en el suelo, presionando un pañuelo en su palma. Y en ese momento de silencio, algo cambió, no con palabras, sino con presencia. El hombre que ladraba, la mujer que inclinaba la cabeza, ahora ambos estaban sentados en el mismo suelo, compartiendo el mismo respiro de silencio entre los latidos y la gracia. La habitación del hospital olía a lejía y a lirios en flor, de esos que los voluntarios colocaban en recepción cada mañana, con la esperanza de suavizar la agudeza de la enfermedad. Charles Parker yacía allí, despierto, pero sin palabras, mirando fijamente el techo texturizado mientras las máquinas pitaban suavemente a su lado. Clara no esperaba que la llamaran. Se había quedado atrás, doblando toallas limpias en silencio en la lavandería de Parker cuando sonó el teléfono. El mayordomo, que rara vez la llamaba directamente, dijo que el anciano había preguntado por ella, no por su abogado ni por su primo del otro lado de la ciudad. Ella no se apresuró, pero tampoco dudó. Cuando Clara entró en la habitación, Charles giró ligeramente la cabeza. Su mirada ya no era tan dura, aunque seguía cautelosa. Un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su mundo rara vez se ablandaba fácilmente. «Viniste», dijo en voz baja y áspera. «Yo fui». Se quedaron en silencio un momento. «Me salvaste la vida», añadió, más por afirmación que por gratitud. «No lo hice por agradecimiento», respondió ella con suavidad. «Necesitabas ayuda». Él asintió lentamente, con las manos apoyadas débilmente sobre la manta. «No recuerdo mucho, solo el dolor y tu cara. Estabas tranquilo». «Lo he visto antes», dijo ella, cruzando las manos en su regazo. Así, el pasado invadió la habitación. Clara le dijo, no todo, pero lo justo. Sobre Harold, su difunto esposo, sobre el día que lo perdió, allí mismo en su sala de estar mientras esperaban una ambulancia que llegó demasiado tarde. Sobre cómo ese momento la destrozó y la reconstruyó. No sabía cómo ayudarlo, susurró con voz firme. Así que después, me aseguré de no volver a sentirme tan impotente.
Hizo una pausa y luego añadió, por eso supe qué hacer por ti. Charles se movió ligeramente, visiblemente incómodo, como suele ocurrir cuando la verdad no encaja con su orgullo. Nadie me ha dicho nunca que no, murmuró. Nunca me corrigiste. Deberías haber tenido miedo de intervenir. Lo tuve, admitió. Pero salvar una vida es más importante que salvar mi trabajo. Esas palabras flotaron en el aire. Por primera vez en años, tal vez décadas, Charles Parker sintió algo desconocido, vergüenza. Había construido torres de acero y dinero, pero ni una sola vez se había detenido a ver a las personas que sostenían su mundo. Ni al conductor que conocía su horario mejor que su asistente. Ni a la ama de llaves que recordaba regar el helecho favorito de su esposa. Y ciertamente no a Clara, cuya silenciosa competencia una vez lo irritó, solo porque nunca pidió atención. ¿Dijiste que falleció su marido?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Un infarto. Solo tenía 59 años. Charles bajó la mirada. Lo siento. Gracias, respondió ella, y lo decía en serio. No solo por las palabras, sino por el cambio que notó en su postura, como si algo pequeño se hubiera derretido alrededor de sus hombros. Una enfermera entró para revisarle las constantes vitales. Clara se levantó para irse, pero Charles extendió la mano ligeramente. No tienes que irte todavía. Clara volvió a sentarse. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Empezó a hablar de su difunta esposa Margaret, de su risa y de cómo solía tocar el piano jazz los domingos por la mañana antes del brunch, de cómo la casa se había quedado en silencio después de su muerte y él la había llenado de reuniones de negocios y puertas cerradas en lugar de música. Ella fue la única persona que me vio, dijo. Después de su muerte, no quería que me vieran en absoluto. Clara escuchó, sin ofrecer ningún consejo, solo su presencia. Más tarde esa noche, de vuelta en la finca, Charles llamó, no a su médico ni a su abogado, sino a su mayordomo. Le dio una simple instrucción: por favor, inviten a Clara a cenar cuando regrese. El giro inesperado llegó unos días después. Clara estaba revisando viejos cajones en la sala de música, una de las pocas partes intactas de la casa. Una fotografía descolorida se deslizó de una carpeta. Una mujer sentada al piano, riendo a media voz. Margaret Parker. Pero no fue solo la mujer de la foto lo que dejó a Clara sin aliento. Fue lo que estaba encima del piano, una carpeta familiar, sellada con un sello de salud comunitaria. Su viejo manual de entrenamiento de RCP. De repente, los recuerdos volvieron a la memoria. Años atrás, durante sus días de voluntaria, una mujer frágil había llegado, elegante, de cabello canoso, con ganas de aprender a pesar de la artritis en sus manos. Clara la había entrenado personalmente, adaptando técnicas a su condición. La mujer la abrazó después, agradeciéndole por hacerla sentir útil. De nuevo, no se había dado cuenta entonces de que esa mujer era Margaret Parker. Eso significaba que, indirectamente, Margaret había traído la RCP a su casa, se había entrenado gracias a Clara, y ahora Clara había usado esa misma habilidad para salvar al esposo de Margaret. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta a esta historia. Como si el sol apenas hubiera salido cuando Clara regresó a la finca Parker. La casa parecía igual. Piedra fría, ventanas altas, setos podados, pero ahora se sentía diferente, más luminosa, como si algo invisible se hubiera movido dentro de sus paredes. Se detuvo en la entrada, con la mano en el pomo del latón, sin saber si regresaba como criada o algo más. Dentro, el mayordomo asintió en silencio. El señor Parker la espera en la sala del jardín, dijo casi con respeto. Eso era nuevo. Clara pasó por delante de habitaciones que había limpiado cientos de veces. Pasó la sala donde aún colgaba el retrato de Margaret. Pasó el pasillo donde una vez lloró en silencio tras ser llamada invisible. Cada paso era un poco menos pesado. Encontró a Charles sentado junto a los altos ventanales,
con la luz del sol filtrándose a través de su traje gris. Parecía mayor, no más débil, sino más humano. Señaló el asiento frente a él. Clara, gracias por venir. Ella se sentó, alisándose la falda. He estado pensando mucho, dijo él, y recordando. Clara no dijo nada, dejando espacio. He tratado mal a la gente durante 4 años. No solo a ti, sino también a mi personal, a mi hijo, incluso a mi difunta esposa. Cuando intentó decirme que me estaba cerrando al mundo, bajó la mirada hacia sus manos. Me recordaste lo que significa que te cuiden sin preguntar. Y eso me estremeció. Esbozó una leve sonrisa. La gente cambia cuando está lista. Algunos necesitan una tormenta primero. Charles rió suavemente. Te has salido con la tuya. Justo entonces, un golpe en la puerta del jardín los interrumpió. Entró una joven, de unos 30 años, con cálidos ojos marrones y rizos apretados. Llevaba un cardigan rojo y una fina carpeta de cuero bajo el brazo. Amaya. Clara se levantó, sorprendida. Cariño, ¿qué haces aquí? Amaya sonrió. Abuela, no quise interrumpir. Señor Parker. Me invitó. Charles se levantó lentamente, extendiendo la mano. Sí. Clara me habló de tus sueños de profesora, tus entrevistas para becas y lo orgullosa que está. Amaya le estrechó la mano un poco confundido. Quería agradecerle a tu abuela, continuó, pero también quería ofrecerte algo. Una beca, la matrícula completa, los 4 años. Clara se quedó sin aliento. Señor Parker, eso es demasiado. No, dijo, firme pero amable. No es suficiente. Tengo más de lo que necesito. Y es hora de usarlo para algo bueno, algo real. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. No pude salvar a mi esposa, dijo en voz baja, pero tal vez con tu ayuda pueda honrarla. Quería fundar una fundación para la educación antes de morir. ¿Me ayudarías a fundarla, Clara? En nombre de Margaret, asintió, llevándose la mano a la boca. Lo haría. No fue un gran gesto de perdón. No fue caridad. Fue algo más profundo, una oportunidad para reconstruir. Más tarde esa noche, mientras Clara estaba sentada con Amaya bajo el mismo magnolio que solía barrer, su nieta se inclinó hacia ella. Siempre me dijiste, dijo Amaya, que la gracia no es ruidosa. Simplemente se manifiesta como tú ese día. Clara sonrió. A veces, la gracia infantil entra por una puerta cerrada y aún logra entrar. Y en algún lugar de la misma casa donde antes reinaba el silencio, la risa regresó. Pasaron las semanas. La finca Parker, antes tan tranquila, comenzó a cobrar vida. El aire ya no solo traía el aroma a pisos encerados y plata pulida. Ahora contenía el calor del pan recién horneado. Clara había empezado a preparar los domingos, igual que solía hacer para las comidas compartidas de la iglesia en Carolina del Sur. El señor Parker, aún convaleciente, había empezado a reunirse con ella en el solario cada tarde. No para darle órdenes, ni para regañarla, solo para hablar. A veces sobre Margaret, a veces sobre nada en absoluto, pero siempre con una dulzura que Clara nunca pensó que vería en él. Una mañana, Charles entró en la sala de estar en su silla de ruedas y le entregó a Clara una caja. Estos son los diarios de Margaret, dijo. Creo que querría que los tuvieras. Clara abrió la tapa con cuidado. La letra era delicada, se extendía sobre suaves páginas amarillas. Notas sobre música, sobre el dolor, sobre la alegría. Y una entrada fechada justo un año antes de la muerte de Margaret la hizo reflexionar. Hoy, Clara me enseñó RCP. Me dijo, quizás nunca la necesites, pero te alegrarás de saberla si la necesitas. Nunca se la dije, pero eso me hizo sentir poderosa, útil. Espero que algún día pueda hacer que alguien más se sienta así también. Clara cerró el diario. Superada. Nunca me dijo que había escrito sobre mí, susurró.
Me dijo que eras la única persona en esta casa que la miraba a los ojos sin miedo, respondió Charles. No lo entendí entonces. Ahora sí. Más tarde esa semana, la casa albergó algo que nunca antes había sucedido. Una reunión de educadores, trabajadores de la salud y líderes negros locales. Charles, todavía en silla de ruedas, pero más erguido que nunca, presentó la Fundación Comunitaria Margaret Parker. Su misión es financiar capacitación en salud de emergencia y becas educativas para comunidades desatendidas. Comenzando con Amaya como su primera embajadora, Clara se quedó a un lado, con las manos juntas, observando. Una de las mujeres se acercó. Tú debes ser Clara. He escuchado tu nombre una docena de veces esta noche. Oh, no sabía que estaban hablando de mí, respondió Clara con modestia. La mujer sonrió. No están hablando de ti. Estás siendo honrada. Clara miró a su alrededor, a la sala de música iluminada con cálidas guirnaldas de luces, a los retratos que ahora incluían una foto enmarcada de Margaret en el seminario de RCP y a Charles sonriendo suavemente mientras veía a Amaya dar su primer discurso. Fue más de lo que jamás imaginó. De vuelta en la cocina, encontró una nota pegada en el refrigerador de Charles. Clara, una vez pensé que estaba salvando las apariencias dando órdenes y construyendo muros. Resulta que eras tú quien salvaba vidas. Gracias por la RCP, por el coraje, por volver a cruzar esa puerta. Atentamente, con el mayor respeto. Sostuvo la nota en la palma de la mano durante un buen rato antes de guardarla en su delantal. La casa seguía siendo imponente, pero ya no se veía imponente. Respiraba. Esa noche, al salir y contemplar las estrellas, Clara se susurró a sí misma, tenías razón, Harold. A veces la gente cambia. A veces solo necesita ser vista. Si has estado siguiendo esta historia y te ha conmovido, estrella brillante, suscríbete para más historias como esta, arraigadas en la gracia auténtica y la valentía serena. La primavera llegó suavemente a la finca Parker, no con fanfarrias, sino con pequeñas bondades. El verde volvía a extenderse por los setos, la luz del sol se prolongaba un poco más en los alféizares, y los pájaros volvían a posarse donde antes reinaba el silencio. Clara estaba bajo el magnolio que Margaret amaba. Las flores caían como recuerdos, lentas, constantes, hermosas, incluso en su descenso. En la suave tierra de abajo, nuevos girasoles habían empezado a brotar, una promesa de calor. Se agachó y se quitó una mota de tierra del delantal. Había pasado casi un año desde entonces. El día en que Charles se desplomó, el día en que actuó por instinto, dolor y entrenamiento, y salvó al hombre que una vez la vio como menos que una persona. ¿Y qué año había sido? La mansión Parker ya no parecía un frío museo. La música fluía de nuevo por los pasillos, no de discos polvorientos, sino de jóvenes estudiantes en la sala de música recién renovada. La risa rebotaba en las paredes, llevada por las amigas de Amaya, que ahora venían cada fin de semana a clases particulares gratuitas y talleres de RCP. Incluso el personal había cambiado, no de título, sino de tono. Clara ya no era la criada. Era M. Clara, la mujer que salvó una vida y le devolvió el alma a la casa. Dentro, las paredes habían empezado a contar nuevas historias. Una foto en el pasillo principal llamó la atención de la mayoría de los invitados. Una imagen en blanco y negro de una joven Clara enseñando RCP a un grupo de mujeres, colocada junto a una sonriente Margaret con la mano levantada como una estudiante orgullosa. Debajo eso, una pequeña placa, Gracia Roja en acción. Las manos que curan. Una mañana, mientras Clara arreglaba la ropa de cama recién planchada, Charles se acercó a ella con una pregunta. ¿Vienes conmigo?, preguntó con más suavidad, con la voz ya desvanecida. La condujo al banco de jardín favorito de su difunta esposa, recién restaurado y pulido. Respiró hondo y señaló la placa de bronce incrustada en la piedra en honor a Margaret y Clara por enseñarme que la bondad no es debilidad. Clara se llevó la mano a la boca. Por un momento, no pudo hablar.
Me perdonó mucho antes de que lo mereciera, continuó. Y tú me diste la oportunidad de convertirme en alguien de quien ella se hubiera sentido orgullosa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, pero eran dulces. Ni amargura, ni cansancio, solo plenitud. Has cambiado, Charles. Y eso es lo que ella quería. Más tarde ese mes, la Fundación Margaret Parker celebró su primera gala anual en el salón de baile de la mansión, ahora transformado en un lugar de encuentro y crecimiento. Los candelabros brillaban, no solo con luz, sino con esperanza. Charles subió al escenario con Clara a su lado. Los invitados aplaudieron, no por formalidad, sino por respeto. Mi esposa amaba la música y la compasión por igual, comenzó. Y gracias a Clara, alguien a quien hice daño más de una vez, he aprendido a amarlas de nuevo. Se volvió hacia Clara. ¿Podrías decirme unas palabras? Clara subió al podio con manos firmes. Nunca pedí que me vieran, dijo con dulzura. Pero siempre esperé ser escuchada. Esta casa, esta familia. Me enseñó que a veces la curación no viene solo de la medicina. Viene de escuchar, perdonar y estar presente cuando más importa. Ese día en el estudio, no pensé. Simplemente recordé. Recordé lo que se sentía perder a alguien y no podía permitir que volviera a ocurrir. Su voz se quebró levemente antes de sonreír. Y ahora, viendo a estos niños aprender a salvar vidas, sé que no solo salvé a un hombre ese día. Ayudé a reiniciar algo más grande, algo duradero. Los aplausos fueron silenciosos al principio. Luego se hicieron más fuertes y de pie.